El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inhabilitado políticamente, reunió, como ven en pantalla, a sus seguidores en una gran manifestación. Esto fue en Sao Paulo. Rechazó que se aparte a opositores del escenario político en medio de esas investigaciones por un presunto plan golpista que tiene en su contra. Así fue, como ven en esas imágenes, esa demostración de convocatoria del exmandatario, además su fuerza como líder de la oposición en Brasil. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro reunió a miles de seguidores en la icónica avenida Paulista de Sao Paulo este domingo para demostrar su fuerza política en medio de investigaciones que muchos creen podrían llevarlo a la cárcel. El expresidente de extrema derecha convocó la manifestación después de ser objeto de una redada policial a principios de este mes que investigaba un presunto intento de golpe de Estado tras la llegada al poder del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Me siguen acusando de golpe de Estado. Ahora el golpe es porque hay un borrador de decreto de estado de excepción, usando la Constitución. Un golpe de Estado utilizando la Constitución. Dejo claro que el estado de sitio comienza con la convocatoria del presidente de la República a los consejos de la República y de defensa. ¿Sucedió esto? No. Al expresidente le fue confiscado el pasaporte al ser acusado de dictar un proyecto de decreto para anular los resultados electorales, presionar además a jefes militares para que se unieran a un intento de golpe y conspirar para encarcelar a un juez de la Corte Suprema. Esta persecución no ha terminado. Es una joya, es acoso a las ballenas, es dinero que se habría enviado al extranjero. Es tanto que terminan trabajando contra ellos mismos. Los partidarios de Bolsonaro, a menudo comparado con el expresidente estadounidense Donald Trump, invadieron y saquearon el Palacio Presidencial, la Corte Suprema y el Congreso de Brasil, pidiendo un golpe militar el 8 de enero del 2023, una semana después de que Lula asumiera el cargo. Bolsonaro negó hoy las acusaciones y dijo que estaba siendo perseguido, añadiendo que el proyecto de decreto se apoyaba en la Constitución de su país. Nuestro primer invitado de hoy es Carlos Turdera, él es periodista y además analista político, nos acompaña desde Sao Paulo, Brasil, muy cerca de donde se presentaron esas protestas a favor del expresidente Jair Bolsonaro. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, Carlas. Buenos días, Carlos. Muchas gracias. Un honor estar aquí. Pues veíamos esas imágenes impactantes donde Jair Bolsonaro se mide su popularidad a pesar de estar enfrentando estos procesos jurídicos y se mide como el principal líder de la oposición a pesar de que está inhabilitado hasta el 2030. ¿Qué tanto incide esta marcha en su proceso y en la polarización que vive Brasil en este momento? Sí, Carla. El contexto de esta manifestación tiene varias lecturas. Uno de los principales que debemos tener en cuenta es que 2024 es un año electoral y si bien un año electoral en el que se van a renovar las intendencias de la mayoría de los municipios de Brasil. Es una demostración de fuerza política por el lado de Jair Bolsonaro que no puede presentarse a ningún cargo de acuerdo con determinado por la justicia, pero sí su movimiento, y en esto hay que tener en cuenta lo que ha dicho el gobernador de San Pablo, la ciudad que lo recibió, ha dicho, Bolsonaro no es un número de documento, no es un nombre, es un movimiento. Y bueno, justamente lo que se juega ahora, esta es una de las lecturas políticas, es el hacerle contrafuerza al gobierno central del opositor a Bolsonaro, Lula da Silva, con lo cual esta demostración tiene esa lectura. Por otro lado, también hay una lectura jurídica, que es que en la semana previa ha habido uno de los actos de investigación más contundentes y más próximos a Jair Bolsonaro, que comienza a abrir la posibilidad de una posible prisión de acuerdo con los cargos que se le adjudican. El acto de Bolsonaro ha sido entonces todo lo que él no ha dicho en la convocatoria a la que fue convocado para declarar por la Policía Federal en la causa del golpe de Estado, lo ha dicho en este acto de manera no explícita, pero sí implícita, cuando él admite la existencia de este borrador
para intentar evitar la asunción de Lula da Silva. Esto da más elementos para la investigación que, como decía, probablemente concluya o su próximo paso sea la prisión de Jair Bolsonaro. Estos son dos de las lecturas que se pueden hacer de este acto, pero hay otras también. Por parte de los seguidores hay, como el acto tuvo un alto tenor religioso, fue casi como un culto, de hecho fue convocado por un pastor de gran prédica en el movimiento evangélico de Brasil, ha tenido esa connotación de la lucha entre el bien y el mal, de la cual Bolsonaro se dice perseguido. Entonces, todo esto habría que considerarlo dentro del panorama en que esta manifestación tuvo lugar este domingo, Carlos. Señor Turdera, ¿considera usted que existen suficientes pruebas para mantener esa acusación? El expresidente Bolsonaro dice es una persecución política, pero a la luz de las leyes que requieren pruebas para demostrar un delito, ¿existen esas pruebas? ¿Sí tiene asidero la acusación de que Bolsonaro estaba detrás de un golpe de Estado tras las elecciones que perdió frente al actual presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva? Carlos, esta es una guerra de narrativas, como suelen decir, y es una especie de confrontación cultural de evidencias. Lo que para un sector no es evidencia, para el otro sector, en este caso para la justicia, son pruebas contundentes de que sí existió una trama para mantener a Jair Bolsonaro en el poder, más allá de los resultados electorales que fueron cuestionados en todo momento como una acción fraudulenta que nunca se demostró tampoco, porque es un sistema de elección, el sistema electrónico, que también le había dado el triunfo a Jair Bolsonaro. De manera que hay una guerra de narrativas, como digo, de argumentaciones. Sin embargo, la justicia está en plena labor de juntar, de reunir todos estos elementos para justamente acusar y colocar a Jair Bolsonaro en el banquillo de los acusados. Esto es lo que va a determinar el ministro Alexandre de Moraes, que es colocado principalmente como el número uno, como el enemigo número uno de la causa. Y lo que se está viendo ahora, después de este discurso de Bolsonaro ayer en la Avenida Paulista, ante un público que también hay una guerra de narrativas respecto de esto, porque por un lado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha dicho que convocó a unos 750.000 manifestantes, mientras que otras fuentes habituales de medición de asistencia de público ha dicho que eran 185.000. Entonces, lo que va a determinar justamente al final la veracidad o la contundencia de estas pruebas va a ser el análisis de la justicia. Señor Turdera, se nos acaba el tiempo, pero rápidamente quisiera preguntarle si es posible que se dé un escenario como el que le pasó al propio Lula da Silva con Bolsonaro. Es decir, ¿podría ser Bolsonaro políticamente viable, incluso arrestado, y pues, Lula pasó más de 500 días en la cárcel hasta que le anularon su sentencia? ¿Podría haber un escenario así? Carla, justamente hay una sensación de déjà vu en todo esto. Si uno recuerda que cuando Lula da Silva fue a prisión, fue respaldado, se entregó en medio de una manifestación multitudinaria, esta manifestación ahora de Jair Bolsonaro podría, en el terreno hipotético, ser un precedente a este próximo acto judicial, que es lo que tanto opositores como aliados consideran que es inminente y que es irreversible. Las razones de una posible participación de Jair Bolsonaro en una candidatura ahora no es plausible hasta 2030, que es el periodo que ha dado la justicia. Pero, por otro lado, todas las causas que Bolsonaro ha mencionado son las que están cobrando más fuerza y son parte de lo que, por un lado, es investigación judicial y, por otro lado, la interpretación de los seguidores es una persecución política, como la que también Lula da Silva atribuyó en aquel momento de 2018 para que no participara de la elección presidencial. En pantalla, Carlos Turdera, ese periodista, analista político, a quien le agradecemos mucho haber compartido estos minutos con nosotros hoy en la mañana de NTN 24. Señor Turdera, será hasta la próxima.